algo antes de que se me congele. Vamos a dejar ese acá. ¿Ven si está despacito? Bien. Hoy vamos a trabajar con la clase de velocidad. Ese es el tema que vamos a ver hoy. Y vamos a iniciar con los límites máximos de velocidad. ¿Qué quiere decir límite máximo de velocidad? Que no nos podemos exceder de ahí. No que estemos obligados a ir a eso, sino que no nos podemos pasar de estos límites, ¿ya? En la zona urbana, 50 kilómetros por hora día y noche, ese es el límite máximo de velocidad. 50 kilómetros por hora día y noche en zona urbana. Ya, ojo con esto porque durante varios años fue 50 y después probaron elevarlo un poquito a 60. Hubo como un año o dos máximo que alcanzó a estar en 60 y lo tuvieron que volver a bajar a 50 porque se generaban muchos accidentes. Entonces se tuvo que volver a bajar a 50. Ustedes pueden encontrar, si practican preguntas de repente por alguna página de internet que no esté así como tan actualizada, que si ustedes marcan 50 les sale malo y dice que lo correcto es 60. Pero es porque hay muchas páginas que aún no están actualizadas. Para que estén actualizadas, tienen que practicar, les aconsejo yo por la página de Educación Vial, que es la página del gobierno, o Practicatest, que es la mejor aplicación para practicar exámenes que hay. ¿Ya? Tiene que ser una de esas dos porque son las que siempre están actualizadas, siempre están al día. Cualquier otra, como son gratis, no se preocupan tanto de estarlas manteniendo al día y se pueden encontrar con que aparece todavía que lo correcto es 60, cuando ya hace varios años que es 50. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos que contestar en la prueba? Cuando nos aparezca cuál es el límite máximo de velocidad o usted no debe excederlos, si es zona urbana, ya sea de día o de noche, el máximo es 50. Ojo, en las vías rurales hay dos. Si se trata de una vía rural, carretera, es decir, con hartas pistas que van y hartas que vienen, dos o más que van, dos o más que vienen, el límite máximo es 120 kilómetros por hora día y noche. Vía rural y carretera, 120 kilómetros por hora día y noche. Y escuchamos esta parte con atención. Si la vía rural es de tránsito bidireccional, ¿qué quiere decir bidireccional? Que tiene una y una nomás, una que va y una que viene. Aquí ya estamos hablando más de una vía rural campo, con una y una. Eso es tránsito bidireccional, una por sentido, ¿sí? Ahí, por muy rural que sea, el límite máximo es hasta 100 kilómetros por hora día y noche. 100. Baja, no es 120, es 100. ¿Ya? Normalmente, ¿qué ocurre? Que uno se graba 50 zona urbana, 120 zona rural. Y eso es lo que la mayoría de la gente se graba, 50 y 120. ¿Ya? Entonces aparecen las preguntas de la zona urbana y todos marcan 50 y eso siempre va a estar bien. Pero casi no preguntan eso. Lo que preguntan es sobre la vía rural y ahí te hacen la trampa. Porque a veces te preguntan sobre la vía rural calzada doble, eso es carretera, calzada doble que tiene más de una pista por sentido, o calzadas de tránsito bidireccional y esa ya no es 120, esa es 100.
Entonces, ¿qué tengo que hacer? Cuando me aparezcan las preguntas sobre la vía rural, tengo que leerla entera, porque a veces uno llega y marca el tiro 120 y no termina de leer, y a veces te preguntan por carretera y otras te preguntan por la vía rural de tránsito bidireccional. No vayan a caer en esa trampa, porque es típica trampa de Prueba, ¿ya? Recordando, por supuesto, que los límites rigen tanto de día como de noche. También me pueden colocar ahí en alguna pregunta que usted va de noche, no hay vehículos circulando cerca, usted ve que no hay ningún peatón, usted no debe excederlos, da lo mismo que no haya nadie. 50 en zona urbana, 120 en carretera, 100 en vía rural de tránsito bidireccional. Bien, eso en cuanto a los límites de velocidad. El siguiente concepto que vamos a trabajar es el de velocidad reducida. Cuando hablamos de velocidad reducida o de reducir la velocidad, nos estamos refiriendo a bajar a menos de 30 kilómetros por hora. La mayoría de la gente escucha baje la velocidad, reduzca la velocidad o lee reducir velocidad, y si van, por ejemplo, a 100, bajan a 90 y creen que lo hicieron bien. Si van a 60, bajan como a 40 y juran que lo hicieron bien, porque no tienen claro que reducir la velocidad es bajar a menos de 30. ¿Por qué? Porque la ley dice que la velocidad reducida nos tiene que permitir controlar nuestro vehículo lo más rápido posible y además en el menor espacio. Y solo si yo voy a menos de 30 y necesito controlar mi auto, el auto se arrastra el equivalente al largo del mismo auto en parar. De 30 kilómetros por hora hacia arriba, yo ya tengo que empezar a hacer cálculos matemáticos para saber cuánto se arrastra mi auto en parar. Y eso, por supuesto, mientras más alta sea la velocidad, más va aumentando. Sin embargo, cuando yo voy a menos de 30, da lo mismo si voy a 25, 20, 10 o 5. Todos los autos a menos de 30, cuando nosotros frenamos, se arrastran el largo del auto y paran. Y eso es lo menos que se arrastra un vehículo para parar. ¿Cómo es lo menos? La ley establece que eso es velocidad reducida. Cada vez que yo lea por ahí en la señalización, reduzca su velocidad, velocidad reducida, lento, quiere decir que tengo que bajar a menos de 30. También podemos decir que eso es ir sin velocidad, solo en movimiento, con el puro vuelito a la vuelta de la rueda, con pura fuerza. Pero de 30 hacia arriba, eso derechamente ya se llama velocidad. ¿Sí? Ok. Hoy nos corresponde trabajar con el cálculo de la distancia de detención de un vehículo, ¿verdad? ¿Por qué es tan importante para un conductor saber cuál es la distancia de detención de su vehículo? Porque es ley que todo conductor debe mantener entre su vehículo y el que va delante suyo una distancia segura. ¿Cómo puedo saber yo cuál es la distancia para ir seguro? Una distancia que sea igual a lo que mi auto se va a arrastrar para parar o para detenerse. Porque así, si el conductor que va delante de mí comete un error, por ejemplo, frena brusco, choca, se vuelca, lo choca, no sé, cualquier cosa que a él le pase, si yo que voy detrás alcanzo a detenerme, ¿qué me va a pasar si alcancé a detenerme? La única forma de ir seguro y de que no me pase nada si el de adelante comete un error, si se equivoca o a él sí le pasa algo, es que yo siempre lleve una distancia que me alcance para parar, que me permita detenerme. Y eso es lo que en teoría se llama distancia de detención.
Por eso es tan importante que todos sepamos calcular nuestra distancia de detención, porque esa es la distancia que siempre debemos dejar entre nuestro vehículo y el que va delante para ir seguros. ¿Sí? Así. ¿Hasta ahí todo bien? Ok. Todas las distancias se pueden calcular en tiempo y en espacio. Primero vamos a trabajar el tiempo, que es lo más fácil, ¿ya? ¿Cuánto es lo que se demora un vehículo en detener? El tiempo mínimo que un vehículo se toma en parar es de 3 segundos. 3 segundos es el mínimo de tiempo que necesita un vehículo para detenerse. Esto es la antigua regla de los 3 segundos. ¿Alguna vez escucharon de la regla de los 3 segundos más antigua que el hilo negro? Antiguamente, tú ibas en el auto, te pasaba un vehículo y uno contaba 1001, 1002, 1003. Ya, esta es una buena distancia, los 3 segundos. Así se calcula, la regla de los 3 segundos. Fome. Ahora, por supuesto, igual aparece como pregunta de prueba. Entonces, cuando me pregunten por distancia, pero la pregunta diga en tiempo, yo sé que es por lo menos 3 segundos. ¿Sí? Mínimo 3 segundos de tiempo es lo que se demora un vehículo en parar. Mínimo. ¿Qué quiere decir mínimo? Puede ser más. Puede ser más, pero puede ser menos que eso. O sea, de ahí hacia arriba. ¿Sí? Ok. Escuchamos, 2 preguntas. Usted va circulando detrás de otro vehículo. ¿Qué espacio de tiempo mínimo debe mantener? A. Por lo menos 3 segundos. B. 3 metros. C. El largo del auto. Por lo menos 3 segundos, ¿verdad? Porque son mínimo o por lo menos 3, que es lo mismo. Ok, vamos, otra vez, la misma pregunta pero con un detalle. Usted va circulando detrás de otro vehículo. Si la calzada está mojada, ¿qué espacio de tiempo mínimo mantiene usted entre su vehículo y el que va delante suyo? A. Por lo menos 4 segundos. B. 3 segundos. C. Mínimo 3 segundos. Mínimo 3 segundos es lo que debemos mantener, lo sabemos, ¿verdad? Pero esta pregunta tenía un detalle. ¿Cómo estaba la calzada? Y si la calzada está mojada, ¿qué le va a pasar a mis neumáticos? Por lo tanto, si la calzada está mojada y yo sé que mi vehículo se va a resbalar, ¿se arrastrará el mínimo en parar? Entonces, mínimo 3, ¿me sirve? 3, ¿me servirá? Por descarte, ¿cuál sería? Por lo menos 4. ¿Sí? Así van las preguntas de prueba. De repente te agregan una palabrita y guateado. Recuerden, no caer en esas trampas. ¿Ya? Bien, ¿todo bien con el tiempo? Sí. Perfecto. Vamos a la parte fea, el espacio. Cálculo. Existe 2 formas para calcular la distancia de detención de nuestro vehículo. Pregunta. ¿Por qué es tan importante saber calcular la distancia de detención de nuestro vehículo? ¿Para qué nos servía? ¿Y cómo evito accidentes yo sabiendo cuánto es lo que mi auto se arrastra en parar? Manteniendo esa distancia entre mi vehículo y el que va, porque solo si yo sé calcular cuánto es la distancia de detención de mi vehículo, sé también la distancia que tengo que dejar entre mi vehículo y el que va adelante para ir seguro. Les vuelvo a repetir,
ya que la única forma de ir seguros detrás de otros autos es dejar una distancia que nos alcance para parar, que nos permita detenernos. Por eso tenemos que aprender a hacer estos cálculos. O si no, ¿a quién le importan las matemáticas en el manejo? ¿O no? En este caso sí importan, porque yo tengo que saber calcular cuánto se arrastra mi auto en parar para poder dejar esa distancia entre mi auto y el que va delante. ¿Sí? Ok, ¿cómo se llama la distancia? Perfecto, se llama distancia de detención. Bien, escuchamos. Lo estamos trabajando como distancia de detención, pero ¿cómo lo podemos ver en las preguntas o en el texto o en los cuestionarios? Lo pueden nombrar de varias formas, pero son formas súper parecidas. Así que escuchamos todas las formas para que las retengan. Distancia de detención, distancia total para parar. Cuando ustedes vean ahí que hablan de la distancia total para parar, es lo mismo, la distancia de detención. Distancia de detención total, lo mismo, ¿cierto? O distancia total para detenerse. Distancia de detención, distancia total para parar, distancia de detención total o distancia total para detenerse. Cualquiera de estos nombres que les aparezca es porque estamos hablando de la distancia de detención. ¿Sí? ¿Cómo se representa? Se representa con una DD. 2D. Primero vamos a aprender la pillería, la fórmula rápida, la que se aplica cuando estamos en plena conducción y no tenemos tiempo para ir sacando cuentas ni cálculos matemáticos. Con la pillería nos vamos a quedar para cuando ya tengamos la licencia de la mano. Cada vez que vamos manejando y queramos saber cuál es nuestra distancia de detención para poder mantener nosotros la distancia, se hace con la pillería. Y el cálculo y la fórmula que vamos a ver ahora es para poder entender y contestar las preguntas después. ¿Ya? Pero después que tengamos la licencia nos olvidamos de la fórmula y nos acordamos de la pillería, ¿no? Porque esa es la que nos sirve cuando uno va en plena conducción. ¿Ya? Esta es la que les tiene que quedar clara. Por último, la otra con la guía de estudio la repasan, se aprenden las preguntas que puedan aparecer en la prueba y hasta la prueba nos preocupamos de eso. Pero después de eso, esto es lo que les tiene que quedar claro. ¿Cómo puedo calcular yo la distancia de detención de mi vehículo? Rápidamente, a la velocidad que yo llevo, le resto 20. Mentalmente. Le hago la resta de 20 y el resultado que me da es aproximadamente la cantidad de metros que se arrastra mi auto en parada. ¿Sí? Velocidad menos 20. Esa es la pillería, les recuerdo, la velocidad que yo lleve, menos 20, y el resultado es aproximadamente en metros, el equivalente, ¿cierto?, a lo que se va a arrastrar mi vehículo en parar, es decir, la pillería para calcular la distancia de detención de mi vehículo es que a la velocidad que yo lleve le resté 20. El resultado en metros aproximados. Ejemplo. A 50 kilómetros por hora. Yo voy a 50. ¿Cómo lo hago? A 50 le resto 20. ¿Cuánto me da? 20. Yo sé que a 50 kilómetros por hora mi auto se arrastra alrededor de 30 metros para detenerse. ¿Sí? Ok. Entonces, cada vez que yo esté circulando a 50, ¿qué distancia debería llevar entre mi auto y el que va adelante? 30 metros. Así se hace. La velocidad que yo llevo menos 20, el resultado que me da, eso es lo que se arrastra mi auto aproximadamente en parar. Por lo tanto, esa es la distancia que yo debería llevar siempre entre mi auto y el que va adelante. Porque sé que eso es lo que se arrastra mi auto en parar.
¿sí? Vamos de nuevo. Usted va circulando a 70 kilómetros por hora. ¿Qué distancia le tomará detener su vehículo completamente aproximado? Si vamos a 70, 50. Ok, a 70 kilómetros por hora. ¿Qué distancia debería mantener entre su vehículo y el que va delante suyo? 50 metros es como media cuadra. Pensamos nosotros, 50 es, perfecto, lo hicieron muy bien. ¿Cuántas de las personas que nosotros vemos a 70 llevarán media cuadra de distancia? No, ¿verdad? Y de las que van a 50, ¿cuántas llevarán 30 metros? 30 metros, más de un cuarto cuadra. Ok, seguimos. A 90 kilómetros por hora. ¿Cuál es aproximadamente la distancia de detención de un vehículo? Por lo tanto, si yo voy a 90, ¿qué distancia debería llevar? 70 metros, como 3 cuartos de cuadra. 70 metros es lo correcto. Pero ¿quién lleva 70 metros? Ok, y a 120, ¿cuánto tendría que ser? En una carretera los autos deberían ir con una cuadra de separación. ¿Cuántas veces lo vemos? Nunca. Es por eso que nunca. El auto de atrás alcanza a parar cuando el de delante comete un error. Y es por eso que los accidentes más frecuentes, los que ocurren a cada rato en Chile y en todo el mundo, siempre serán los choques y colisiones por alcance. Es decir, porque el de atrás nunca lleva la distancia que debería llegar para alcanzar a detenerse. No la lleva. Ahora la gente dice, es que es imposible. ¿Será imposible? Si yo sé que voy en la carretera a 120 y no puedo dejar 100 metros de distancia, porque eso debería llevar si voy a 120, ¿cuál es la solución? Obvio, pues hago la pata del acelerador y espero que baje hasta que llegue a una velocidad a la que yo sepa que sí puedo mantener una distancia o no. Pero ese es el problema, porque quiere bajar la velocidad. No quieren bajar la velocidad. Ese es el tema. No es que no se pueda, se puede. Solo que la gente no quiere bajar la velocidad. Y como no quieren bajar la velocidad, no pueden mantener la distancia. Pero la cosa es simple, yo suelto el acelerador y dejo que mi vehículo baje a una velocidad y llegar a la distancia que sí pueda yo mantener. O sea, si yo puedo llevar una distancia de 50 kilómetros de 50 metros y voy en carretera, mi velocidad debería ser 70. Pero ¿quién que toma una carretera se conforma con ir a 70? Pero eso debería ser. Porque esa es la velocidad que a mí me va a dar seguridad. Esa es la velocidad que yo sé que puedo mantener 50 de distancia entre mi auto y el de adelante. Pero si yo voy a 120 y sé que no llevo 100 metros, llevo 50, llevo 30, debo ir consciente, sí, voy a 120, pero si el de adelante se equivoca, calla. Porque yo no voy a alcanzar a detenerme. ¿Se fijan? No sé qué prefieren ustedes, yo prefiero ir segura de que pase lo que le pase al de adelante, voy a alcanzar a parar, aunque me demore un poco más en llegar, ¿o no? Es por eso que siempre el mejor consejo para ser un buen conductor es contar con Dios. Ojalá de solo, porque es cuando uno va apurado, va atrasado, que la mayoría de la gente empieza a correr a exceso de velocidad. Nosotros todos los días vemos gente con altas velocidades, ¿verdad? ¿Qué nos podemos imaginar al ver a la mayoría de los conductores correr, muchos excesos de velocidad, que a la gente le gusta la velocidad o no? Pero eso no es real. Aunque ustedes no lo crean, a la mayoría de la gente no les gusta la velocidad. Y podemos hacer ese ejercicio acá mismo.
¿Cuántos de ustedes creen o ya saben que les gusta la velocidad? Levanten la manito el que cree o ya sabe que les gusta la velocidad. ¿A quién le gusta? ¿Le gusta a usted la velocidad? ¿A usted? ¿A usted? ¿Joven? ¿Chiquilla? ¿A usted sí? Ya le gusta. ¿A usted le gusta? Sí, me gusta. ¿En serio? Sí. Ahora le vamos a ¿O será que me gusta o no me da miedo? Con otra persona, cuando van fuerte, cuando baja la velocidad y yo no, a mí no se me da nada. No sé qué será. Eso está bien, la vamos a ver pasar raja por aquí. Fue mi alumna, no voy a volver para otro lado. ¿Ustedes ahí atrás, chiquillas? ¿Y usted? Sí, ya. Tenemos 2, tal vez 4 que sí les guste. Pero es más del doble a los que no nos gustan. ¿Se fijan? Sí. Esa es la realidad. Aunque ustedes no lo crean, a la mayoría de las personas no les gusta la velocidad. ¿Y por qué todos corren? Por falta de tiempo, por andar apurado. La mayoría de la gente que corre no corre porque les gusta correr. Corren porque andan en contra del tiempo. Entonces, el mejor consejo para ser un buen conductor es contar con tiempo. Ojalá de sobra al conducir. ¿Ya? Bien. Seguimos. ¿Nos quedó clara la pillería? ¿Súper claro? Ya, perfecto. Ahora vamos con la explicación. ¿Ya? Cuando hablamos de la distancia de detención, ya escuché a algunos de ustedes decir que lo confunden con la distancia para frenar. De hecho, cuando uno habla de parar o de detenerse, la mayoría de las personas piensa que uno frena y el auto para. Y así de sencillo lo ven. ¡Ay! ¿Cuál es la distancia para parar? Piso el freno y el auto para. Y eso es como lo que toda la gente cree, que frenar es parar. No. La distancia de detención no puede partir desde el momento en que uno pisa el freno. Yo no la puedo calcular desde ahí, es incorrecto. ¿Por qué? Porque primero que todo, si yo necesito detenerme, es porque me estoy moviendo. Y si me estoy moviendo para que el motor trabaje y genere movimiento al vehículo, velocidad, mi pie debe ir puesto en el acelerador, ¿o no? Ok, entonces yo tengo que contemplar que la distancia de detención no puede partir desde que yo piso el freno, porque tengo el pie en el acelerador. O sea, ¿qué tengo que hacer primero? Cambiar el pie, ¿verdad? Obvio. Y resulta que cuando yo voy en pleno manejo, yo no voy así, quiero parar. No. ¿Por qué se me ocurre parar? ¿Por qué pienso que tengo que parar? Porque vi algo, un peligro, algo que me hizo pensar que tenía que parar, ¿o no? Desde ahí, yo tengo que empezar a calcular la distancia para detenerme. Desde el momento en que como conductores vemos un peligro, uno ve el peligro y después piensa que tiene que parar y reacciona. ¿Cómo reacciona? Soltando el acelerador y cambiando el pie hacia el freno. Después de hacer el cambio del pie, uno recién presiona el freno. Y ahí el auto no para al tiro, sino que se arrastra una cierta cantidad de metros hasta detenerse. Entonces, si nosotros vemos la forma real para calcular la distancia de detención, que es desde el momento en que el conductor ve un peligro, decide parar, reacciona soltando el acelerador y cambiando el pie hacia el freno, luego frena y ahí el vehículo se arrastra hasta quedar completamente detenido. ¿Cuándo va a coincidir con lo que calculan los demás, que es frenar y parar? Jamás. Siempre van a encontrar que nosotros hacemos un cálculo excesivo, pero como tanto es demasiado, la profe le está dando color. ¿Por qué? Porque ellos calculan que para parar uno frena y el auto para. Pero no es así. Uno tiene que ver el peligro, decidir parar,
reaccionar soltando el acelerador, cambiando el pie al freno, después pisa el freno y ahí el auto se arrastra hasta quedar completamente detenido. Esa es la distancia de detención, ¿sí? ¿Cómo se calcula? Primero tomamos la parte desde que el conductor ve el peligro, decide parar y reacciona soltando el acelerador y cambiando nomás el pie al freno. Veo el peligro, decido parar, reacciono soltando el acelerador y cambiando el pie. Esa parte se conoce con el nombre de distancia de reacción. Desde que el conductor ve el peligro, decide parar y reacciona soltando el acelerador y cambiando el pie hacia el freno, se llama distancia de reacción. Y la otra parte, desde que el conductor presiona el freno y el vehículo se arrastra hasta quedar completamente detenido, se llama distancia de frenado. ¿Sí? Y cuando calculamos ambas partes, se suman. Y esa es la distancia de detención de mi vehículo. Entonces, les recuerdo que está en la pillería. Vamos a anotar la fórmula real, cómo la calculan los secos, los de la CIA de Carabineros, los peritos de la PDI en accidentes de tránsito, los que captan todo lo que es vehículos al revés y al derecho, ¿sí? Lo calculan así: la distancia de detención es igual a la suma de la distancia de reacción más la distancia de frenado. Ok, veamos cómo estamos. ¿Cuál es la distancia de reacción? Lo que se mueve el conductor, el pisar el freno, ¿cierto? Ya, pero ¿cuándo parte? Perfecto, desde que el conductor ve un peligro, luego y ahí reacciona. Perfecto, eso se llama distancia de reacción. Luego viene la parte desde que el conductor presiona el freno y el auto se arrastra hasta quedar completamente detenido. Eso se llama distancia de frenado. Y la distancia de detención es igual a la suma de la distancia de reacción más la distancia de frenado. ¿Hasta ahí todo bien? Veamos. Suponga que en una ocasión su distancia de reacción es 10 metros. Su distancia de frenado 8 metros. Su distancia de detención, porque se suman. ¿Hasta ahí todo bien? Perfecto. Vamos nosotros a aprender cómo se hacen estos cálculos. Por ejemplo, en esta parte, que es la distancia de reacción, ¿quién actúa? El conductor. Porque es el conductor el que tiene que ver el peligro y es el conductor el que tiene que reaccionar. ¿Sí? Todo depende entonces del conductor, de la capacidad que tenga el conductor para ver el peligro y reaccionar. ¿Y de qué depende la capacidad que tenemos las personas para ver el peligro y reaccionar? De nuestro estado de salud. 100% de nuestro estado de salud. Físico y psicológico, pero siempre de nuestro estado de salud.
Por ejemplo, mi estado de salud psicológico. Pasé una rabia, peleé con alguien. Justo antes de salir a manejar tuve una discusión o recibí una mala noticia. ¿Cómo va a andar mi concentración? ¿Me voy a demorar lo mismo en ver los peligros que si estuviera en buenas condiciones? No. Mi estado de salud físico. Si amanecí con dolor de guata, con dolor de cabeza, con dolor de cuello, con dolor de espalda, con cualquier dolor, ¿me voy a demorar lo mismo en reaccionar que cuando estoy en óptimas condiciones físicas? No, ¿cierto? Ok, ahora probemos. En óptimas condiciones físicas, ¿todas las personas nos demoraremos lo mismo en ver los peligros? Una misma persona se demorará siempre lo mismo en ver los peligros. Ok, ¿todas las personas nos demoraremos lo mismo en reaccionar? Una misma persona se demorará siempre lo mismo en reaccionar. No. Primero, el estado de salud afecta tremendamente, ¿verdad? Y en segundo lugar, ¿cierto? Recordar que es normal que las personas tengamos distintos tiempos. Se conoce el promedio. Las personas más rápidas para ver el peligro y reaccionar se demoran medio segundo. Y es completamente normal que los más rápidos se demoren desde medio segundo. Bueno, yo aquí en las maquinitas, como generalmente se las tomo, he visto personas que se demoran hasta menos de medio segundo, 20 fracciones de segundo, 22, 25, menos. Y es completamente normal. Y lo máximo que uno se puede llegar a demorar dentro de los parámetros normales, es decir, sin problemas de salud, es hasta 1,5 segundos. Y es completamente normal. Desde medio segundo hasta 1,5 segundos. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a trabajar con el promedio, pero recordando siempre que es el promedio, porque hay gente que se demora un poco menos y es completamente normal, y otros un poco más y también es normal. Sacamos el promedio entre medio segundo y 1,5 segundos, y eso es. Con eso vamos a trabajar, ¿ya? Con que el promedio del tiempo de reacción de las personas ante un imprevisto es de 1 segundo. Pero siempre recordando que estamos trabajando con el promedio, ¿ya? 1 segundo entonces sería el promedio. Y les recuerdo que la distancia de reacción dependía de eso mismo, de lo que el conductor se demorara en ver el peligro y reaccionar, y ya sabemos que eso pasa en 1 segundo aproximadamente. ¿Sí? Bien, veamos qué tan claro nos queda. Usted va circulando a 70 kilómetros por hora. ¿Qué distancia recorrerá su vehículo desde el momento en que se percata de un peligro que hay más adelante y reacciona, comenzando a frenar, es decir, soltando el acelerador y cambiando el pie al freno? Nos está pidiendo la distancia de reacción. ¿Qué es lo primero que tengo que saber? Que si yo estoy circulando a 70, veo el peligro, ¿bajan los 70? ¿Solo con que yo vea el peligro la velocidad baja? No. Pienso que tengo que parar, y porque yo pienso en parar, ¿baja mi velocidad? Ok, reacciono. ¿Cómo reacciono? Suelto el acelerador y cambio el pie al freno. ¿Alcanza a bajar la velocidad entre que suelto y cambio? Pisar el acelerador en el auto es como ir pedaleando en una bici, ¿ya? Desde que yo toco el acelerador hasta que llego al fondo, es como ir pedaleando más, full, y cuando llego al fondo es como ir pedaleando así, a redoble pedaleo, full, ¿ya? Ya no siento las piernas, no se me ven. Mientras lo empiezo a pisar, más pedaleo, ¿sí? ¿Se lo pueden imaginar? Ok. Yo voy en bici, full pedaleo. Dejo de pedalear, es decir, suelto el acelerador en este caso, porque voy a cambiar el pie. Cuando yo voy en bici, full pedaleo, y dejo de pedalear, la bici baja la velocidad al tiro.
se mantiene un rato, ¿verdad? Con el vuelito, como dice uno. Ok, el auto igual. Ya, yo suelto el acelerador y la velocidad no baja, se mantiene. Y después empieza a bajar de a poquito, de a poquito, de a poquito. Y si yo no vuelvo a acelerar más, baja todo y se detiene el auto. Esa es una forma de detenerse sin frenar. Solamente soltando él, no se va a detener al tiro porque la velocidad primero se mantiene y después empieza a bajar de a poquito, de a poquito, de a poquito. Porque es lo mismo que yo fuera en la bici full pedaleo y de repente dejo de pedalear, no pedaleo más. Se mantiene la velocidad de la bici, empieza a bajar y si yo no pedaleo más, el motor igual. Por lo tanto mi vehículo también. ¿Ya? Pensemos en eso. Distancia de reacción. Veo el peligro, decido parar, suelto el acelerador, pero es solo para cambiar el pie al freno. ¿Alcanza a bajar la velocidad? Ok. Entonces, yo venía a 70, sigo a... La velocidad no baja. Nada. Entonces ya tenemos otro dato. La velocidad no baja. Nuestro ejemplo decía que veníamos a... Y también sabemos que las personas nos demoramos en ver el peligro y reaccionar. Y ahí está la respuesta. La misma velocidad que a mí me den en el ejercicio, que me digan usted va a tal velocidad, esa sigue siendo mi velocidad en esta parte, que es la distancia de reacción. ¿Ok? Porque ahí la velocidad no baja. Acá va a empezar a bajar desde que yo pise el freno. Pero aquí sigue siendo la misma. Usted va a 70, sigo a. Usted va a 50, sigo a. Usted va a 120 todo el rato, voy a seguir a. ¿Le sigue gustando la velocidad? Ok. La velocidad es la misma. Está en kilómetros por hora. Y yo me demoro. Entonces así se hace. La fórmula real para calcular la distancia de reacción es transformar la velocidad que yo traigo, que está en kilómetros por hora, la cambio a metros por segundo. Y así yo descubro cuánto recorre mi vehículo en un segundo y aproximadamente puedo calcular la distancia de reacción que voy a tener así, real. Así lo hacen los peritos. Trasladan la velocidad de kilómetros por hora a metros por segundo y así despejan cuánto es lo que el vehículo va a recorrer en un segundo. Y ahí se sabe la distancia de reacción. Por ejemplo, nosotros no vamos a poder hacerlo manejando, imposible, porque el ejercicio así matemático a lápiz es la velocidad multiplicada por 100 y dividida por 3600. Ya, mientras manejamos no vamos a poder ir haciendo. Ahora, celular, acuérdense que están prohibidos en la conducción. En la prueba, olvidémoslo, nos dan 45 minutos para 35 preguntas. ¿Podemos tomarnos el lujo de hacer ese ejercicio a lápiz? No podemos. Y tampoco podemos darnos el lujo de llevar calculadora o sacar el celu porque nos van a echar para afuera reprobados por copión. Entonces lo vamos a hacer de otra forma, pero esa es la fórmula como se hace. ¿Ya? Los kilómetros por hora se trasladan a metros por segundo. Con celu en mano, para hacerlo fácil con la calculadora, directo se hace 70 dividido por 3.6. Pero en el auto no vamos a poder llevar el celu y a la prueba tampoco puede entrar. Esto es solo para que ustedes vean cuánto sale. ¿Cuánto sale? ¿Quién lo hizo? ¿Dividido en cuánto dijo? El 3.6 representa los 3600, que como se hace a lápiz, viste que a lápiz se hace 70% dividido por 3600. Los 3600 son los segundos que trae una hora. Son 19.4 sale aproximado. 19.4 metros recorre un vehículo en un segundo cuando tú vas a 70 kilómetros por hora. Eso significa que si yo voy a 70, pasa un segundo y el auto ya avanzó casi 20 metros, 19 metros. Es decir, solo mientras yo veo el peligro y reacciono, soltando y cambiando, todavía ni siquiera piso el freno y ya van como 20 metros. Y todavía no freno. Científicamente comprobado, porque así se trasladan los kilómetros por hora a metros por segundo. Matemáticamente comprobado.
Y siempre y cuando esté en óptimas condiciones, porque les recuerdo que en óptimas condiciones de salud física y psicológica las personas nos demoramos un segundo promedio. ¿Qué ocurriría si tuviéramos algún problema? Estuviéramos con depresión, o tuviéramos una preocupación, o estuviéramos enfadados, salimos a manejar y peleamos con alguien. O salía a manejar y me dolía la guata, el cuello, la cabeza. ¿La fijan? Ok. ¿Cómo lo vamos a hacer nosotros para hacerlo rápido? ¿Ya? A la antigüita. ¿Cómo se hacía a la antigüita? A la velocidad que yo llevo, a la primera cifra, por ejemplo, si voy a menos de 100, nosotros para saber aprox cuánto recorre mi vehículo en un segundo, se multiplica la primera cifra de la velocidad, si voy a menos de 100, por el largo de mi vehículo. Nosotros cada vez que hablemos de su vehículo estamos hablando de B. ¿Qué quiere decir B? Auto normal. Ni el más chico ni el más grande. Nosotros lo vamos a sacar por el sedán, que es el auto intermedio, ¿ya? Los más pequeñitos, por ejemplo, los modelos que ocupamos acá en la escuela se llaman city car. El que sigue de eso, que es el más normal, se llama sedán, y el que es un poquito más grande se llama station. Nosotros lo vamos a sacar por el intermedio, por el sedán, ¿ya? 3 metros tiene aprox. Entonces yo multiplico la primera cifra de la velocidad por el largo de mi auto, que sería... Y el resultado me da aproximadamente los metros que recorre mi vehículo. En este caso, 7 por 3 sería aprox. Con la fórmula exacta matemática, ¿cuánto era? 19. Pero lo sacamos por un segundo. Y es exacto que me voy a demorar un segundo, porque un segundo es 6 promedio. Así que da lo mismo que no te aproximado. ¿Sí? Ok. Si vamos a más de 100, por ejemplo, a 120, ¿a usted qué le gusta la velocidad? Se toman las dos primeras cifras y se multiplican igual por 3. Sería 12 por 3. ¿Y cuánto da? Ay, chiquillas pequeñas, ustedes que dijeron que les gustaba. A 120 kilómetros por hora el vehículo recorre 36 metros aproximadamente en un solo segundo. 36 metros, poquito menos de media cuadra. Ustedes van a ver el peligro, van a reaccionar, todavía ni siquiera han frenado y ya va media cuadra, se arrastró el auto. Y todavía no frenan. Todavía falta frenar. Y que el auto se arrastre hasta quedar completamente retenido. Esta es solo la primera parte. ¿Hasta ahí todos bien? Vamos con la otra parte. La otra parte se llama distancia de frenado. ¿Parte desde qué? No. Cambiar el pie pertenecía a esto, po. Ya estamos con el pie en el freno. Estamos con el pie en el freno. Ahora viene pisarlo, presionarlo, ¿verdad? Y que el vehículo se arrastre hasta quedar completamente detenido. Eso se conoce con el nombre de distancia de frenado, y científicamente se calcula como energía cinética. En realidad, esa es la forma en cómo lo calculan los peritos, con la fórmula de la energía cinética, porque en realidad es eso lo que se está estudiando. Cuando yo presiono el freno, el motor me manda fuerza que se opone al movimiento de mi vehículo. Eso es la energía cinética. Una fuerza que se opone al movimiento de una masa que viene a cierta velocidad. Nuestro vehículo es la masa, con velocidad. Y la fuerza que se pone a ello, ¿cierto? Es cuando yo piso el freno y el motor me manda fuerza para frenar. Lo que se arrastra la masa en oposición a la fuerza hasta que realmente se detiene es el estudio de la energía cinética, que en nuestro auto se llama distancia de frenado.
sea científicamente comprobado que es lo que les estamos explicando. ¿Ya? La fórmula de la energía cinética es compleja. De hecho, creo que la pasan en un trimestre entero, pues el estudio de las fuerzas. Ay, ya no me acuerdo si en el segundo o el tercero medio que lo pasan de colegio científico humanista en realidad. Pero es un trimestre entero que se estudia la fuerza de la energía cinética y es complicado. Entonces nosotros no lo vamos a aprender ahora, lo vamos a practicar con otras fórmulas, pero esa es la fórmula real. ¿Ya? ¿Cómo lo vamos a hacer nosotros? La distancia de frenado la vamos a calcular tomando la velocidad que llevamos y haciéndole la resta de 40. El resultado que me da es aproximado y en metros. Ojo, que en el libro y en bastante material de estudio que ustedes puedan encontrar, dice que se multiplica por 5, pero no resulta, porque yo que soy cabezona lo comprobé y no me resultó. Disculpe por la hora, me tengo que ir. ¿Ya? Yo lo comprobé uno por uno con todos los ejercicios del cuestionario, donde el libro dice que hay que multiplicar por 5 y no salen algunos ejercicios. Yo ocupé esta fórmula, que es la que me enseñaron a mí hace muchos años atrás en Carabineros de Chile cuando estudié. No tengo idea de dónde salió, pero esa es la que me enseñaron y salen absolutamente todos los ejercicios. Entonces, aunque en el libro dice que se multiplica por 5, nosotros vamos a tomar la velocidad y restarle 40. ¿Sí? Ejemplo. Vamos a 70, ¿verdad? A 70 acá seríamos 70 y si lo hacíamos con nuestra pillería, nos da 7 por 3, 21. Nos daba 21. Ok. Ok, allá, a 70, ¿cuánto nos da? 70 menos 40, 20. Ay, comprobemos el tiro si la fórmula está bien. Según la fórmula original que se hace con la reacción y el frenado, ¿cuánto nos da si lo sumamos? 51. ¿Y si lo hubiéramos hecho con la pillería al tiro? 20. Aquí, pues, 70 menos 20. 50. Claro. Y aquí, parte por parte, daba 51. ¿Se fijan? Con la pillería se hace, pero esto hay que aprenderlo igual. Ok. Ya sabemos cómo se saca, ¿sí? Ahora, nos falta, para quedar igual que allá, ver los factores que afectan. Allá les recuerdo que afectaba solamente el conductor, el estado de salud del conductor, tanto psicológico como físico. Acá, todo lo demás. Por ejemplo, parte desde que presionamos el freno. ¿Qué es lo primero que afecta entonces? El estado de los frenos. Todos los frenos de todos los vehículos estarán en óptimas condiciones. No. Aquellos conductores que tengan sus vehículos con los frenos súper buenos, bien ajustados, bien regulados, con el líquido de freno apropiado y las pastillas nuevecitas o buenas, van a recorrer menos. Pero ¿qué pasa con los que tienen ahí nomás los frenos? Y los que no tienen idea, nunca se han preocupado, capaz que no tengan nada, con suerte y paran. Bueno, neumáticos. Les recuerdo que los neumáticos son como los zapatitos del auto, pensamos en nosotros. ¿Qué pasa cuando andamos con zapatos que son lisos abajo? Si queremos correr, si queremos ir al gimnasio, si queremos trotar, hacer deporte, ¿qué tipo de calzado usamos? Zapatillas. ¿Y qué tienen las zapatillas abajo? Rayitas. Esas rayitas hacen que no nos resbalemos, ¿verdad? Eso es lo que tiene el neumático. Igual que nuestras zapatillas, miren. Estas rayitas se llaman surcos. Y mientras más profundas y marcadas estén, mejor se agarran el suelo. Pero ¿qué pasa cuando los surcos están gastados?
Lo mismo que nosotros con zapatos lisos abajo. Nos sacamos la mugre, ¿cierto? Entonces debemos saber que los surcos del neumático, para que se agarre del suelo, mínimo, por lo menos debe tener 1.6 milímetros de profundidad. Mínimo 1.6. Mínimo quiere decir que de ahí para arriba. No que tengo que andar con el mínimo. De ahí hacia arriba. Lo ideal, 3 milímetros. Hacia el doble. El mínimo que te permite la ley es 1.6. Pero el mínimo no es lo ideal, pues mientras más tenga mejor, mientras más grande yo vea que tiene la rayita, quiere decir que se agarra mejor. ¿Ya? Bien. Freno neumático. También depende del clima. Como lo vimos al inicio de la clase, ¿qué pasa si hay neblina o está lloviendo? ¿Cómo está la calzada? Y si está mojada, ¿qué va a pasar con los neumáticos? Por lo tanto, más aumenta lo que mi auto se arrastra para parar. Ahora, ¿qué ocurre, por ejemplo, ya con lluvia fuerte? O con escarcha, con hielo o con nieve, ¿se agarrará menos el neumático? No se agarra menos, patina. O simplemente no se agarra nada. Y ahí viene lo que aparece en el libro como el efecto aquaplaning. ¿Lo han visto? Aquaplaning o hidroplaning. ¿Qué quiere decir? Que el vehículo hace como surf, porque no se agarra nada. Y si no se agarra nada cuando yo freno y el motor me manda fuerza para parar la rueda, como estas no se agarran nada de nada, esa fuerza en vez de pararme, me empuja. Y voy a dar más lejos todavía. ¿Cuánto más lejos? 10 veces. Por lo menos 10 veces más lejos de lo normal. Es lo que se arrastra un auto para parar cuando hay hielo, nieve, escarcha o mucha agua. 10 veces más de lo normal es lo que se arrastra un tren en comparación con un auto en frenar y parar. El tren por el peso, el auto porque no se agarra nada. ¿Me sirve ir a dar 10 veces más lejos de lo normal? Entonces, por lo que acabamos de ver en clase hace unos minutitos atrás, ¿cuántas formas habían para parar el auto? Frenar. ¿Y cuál era la otra forma de parar sin frenar? Perfecto, entonces ojo, cuando hay hielo, nieve, escarcha o mucha agua, si yo necesito parar no freno porque me arrastro. Yo voy a velocidad reducida y en vez de frenar, ¿qué hago? Y ahí el vehículo, ¿cierto? El motor se para y el vehículo se detiene solo, sin frenarlo. Y eso es mucho más efectivo que pisar el freno, porque ya yo piso el freno y el vehículo ¡chum! Se repara. 10 veces más de lo normal. ¿Hasta ahí todos bien? Perfecto. Bueno, ¿por qué el tren se demoraba como 10 veces más que un auto en parar? El peso también afecta. No lo preguntan en la prueba, pero preguntan lo del tren. ¿Y por qué preguntan lo del tren si no vamos a manejar trenes? Es lo mismo que preguntar si afecta o no afecta el peso, pues porque uno tiene que saber que el tren se arrastra 10 veces más que un auto solo por él. Entonces cuando yo me voy a la playa y me llevo todo lo que pillo en el auto, más a toda la gente que puedo, y el auto va tremendamente pesado, ¿qué debería hacer yo? ¿Dejar más? ¿Y cuánta gente deja más distancia? ¿Entendemos por qué vemos tantos accidentes? Vengo de la playa, todo lo que me llevé, me lo comí, más arena. ¿Cómo viene de pesado el auto? Igual o más. Y la gente de vuelta, ¿qué debería hacer? Dejar más distancia. ¿Y dejan más distancia? Porque siempre hay accidentes. Porque los autos generalmente van o vienen de la playa mucho más pesados que lo normal. ¿Y la gente dejará más distancia? Ahí tenemos la respuesta de por qué siempre hay accidentes camino o de vuelta de la playa. ¿O no?
Bien, y lo último, la velocidad, que nos afectaba acá porque les recuerdo que acá no variaba. ¿Dónde afecta? Acá. Tanto afecta la velocidad en la distancia de frenado de mi vehículo que incluso hasta en la fórmula de la energía cinética aparece. Esta crece con el cuadrado del aumento de la velocidad. En la fórmula de la energía cinética la velocidad ya viene al cuadrado. ¿Cómo es eso? ¿Cómo lo traduzco? ¿Cómo lo interpreto? Que tanto afecta la velocidad en la distancia de frenado que se rompe toda relación normal que hay entre velocidad y distancia. Por ejemplo, ¿qué es lo normal? Que si yo aumento la velocidad al doble, recorra el doble de distancia, ¿verdad? Por ejemplo, si yo me voy a la playa a 100 y me demoro 1 hora, ¿qué ocurriría si me fuera a 200? Si se pudiera, ¿cuánto me demoraría? Porque lo normal es que cuando uno aumenta la velocidad al doble, recorre el doble de distancia. Eso es lo normal, ¿sí? Ok. En la distancia de frenado no ocurre. Yo aumento la velocidad al doble y esta crece con el cuadrado del aumento de la velocidad. Aumentar la velocidad al doble quiere decir 2 veces, ¿cierto? ¿Y cuánto es el cuadrado de 2? Cuando yo aumento la velocidad al doble, no recorro el doble. Recorro 4 veces más desde que freno hasta que el auto para. Ejemplo. A 60 kilómetros por hora, ¿cuál sería mi distancia de frenado? 20 metros, ¿verdad? Ok, hagamos el ejercicio, aumentemos la velocidad al doble. A 120 kilómetros por hora, ¿cuál sería mi distancia de frenado? 80. Y ahí calculamos. 20, 40, 60, 80. ¿Cuántas veces más? Cuando la velocidad se duplica, la distancia de frenado no se duplica, porque si no de 20 sería 40. No, son 80, es decir, 4 veces más. Cuando yo aumento la velocidad al doble, no recorro el doble desde que freno hasta que el auto para, sino que recorro 4 veces más. Cuando la velocidad se duplica, la distancia de frenado o energía cinética, recordemos que es lo mismo, se cuadruplica. ¿Sí? Porque la velocidad es el factor que más afecta en la distancia de frenado. Entonces, como la distancia de frenado forma parte de la distancia de detención, yo les pregunto, si mi distancia de detención a tal velocidad es 1, y yo aumento ahora al doble la velocidad, ¿mi distancia de detención es el doble? En la distancia de reacción sí, pero en la distancia de frenado. Entonces esa gente que dice, voy al doble de velocidad, tengo que dejar el doble de distancia, ¿les alcanza? Estamos aquí, ¿verdad? Practicamos, repasamos la guía y cualquier duda o pregunta que tengan mañana en clase, ¿ya? La marcan, me la traen o anotan el número y mañana.